With me in your Bibles to 2 Corinthians 5, verse 21. Pueden ir por favor en sus Biblias, segunda a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 21. Dice así la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. This verse is considered by some New Testament scholars to be the most profound statement in the New Testament. Algunos eruditos, o entre los eruditos, se ha considerado que este es uno de los de las declaraciones más profundas en todo el Nuevo Testamento, Because it sets forth most clearly and succinctly of all Scripture the whole sum of the gospel. porque de toda la escritura es el que quizás lo dice de una manera más resumida o sucinta en toda la escritura sobre el resumen del evangelio. If I were stranded on the proverbial desert island, Si yo me hubiera quedado varado en la proverbial isla desierta, and could have only one book, it would be the Bible. y si pudiera tener un libro, sería la Biblia. If I were restricted to just one section of the Bible, it would be Romans. Y si fuera limitado a una sección de la Biblia, sería el libro de Romanos. But if I could just have one verse, it would be 2 Corinthians 5:21. Pero si solamente pudiera tener un versículo, fuera 2 Corintios 5:21. As we look at this verse, we see four pronouns. Al nosotros observar este texto, nosotros vemos 4 pronombres. There's the word our, for our sake. Está el pronombre por nosotros. He, referring to God the Father. Está también el pronombre él, refiriéndose a Dios el Padre. And him, referring to the Lord Jesus Christ. En él, refiriéndose al Señor Jesucristo. And then finally the word we, referring to us again. Y una vez más será la palabra nosotros para referirse obviamente a nosotros los creyentes. I want to call your attention first of all to the fact that Paul says, for our sake, God did something. Yo quiero llamar atención en primer lugar al hecho de que por causa o amor de nosotros Dios hizo algo. Now what were we like when God for our sake did something? ¿Y cómo éramos nosotros cuando Dios por amor a nosotros hizo algo? Paul in Romans chapter 5 verses 6 through 10 gives us 4 descriptions. En Romanos capítulo 5, en los versículos 5 al 10, 6 al 10, Él nos da varias descripciones. He says that we were weak or helpless, Dice que nosotros éramos débiles o personas que estaban necesitados de ayuda. ungodly, that is, we ignored God, Dice también que éramos impíos, o sea, ignorantes de Dios, ignorábamos a Dios. and we were sinners by nature. Dice que por naturaleza también éramos pecadores. And finally, we were enemies of God. Y finalmente dice que éramos enemigos de Dios. In fact, Paul says in Ephesians chapter 2 De hecho, Pablo dice en Efesios capítulo 2 that we were objects of God's wrath. que nosotros éramos objetos de la ira de Dios. The reason for that is God is infinitely holy. La razón de esto es que Dios es infinitamente santo. And not only does that mean He is holy in His own person, No significa esto solo que Él es santo en su propia persona, but He hates sin sino que también aborrece el pecado, with a hatred that we cannot conceive of. con un aborrecimiento que nosotros ni siquiera podemos concebir. And that's why we were objects of His wrath. Y por esa razón éramos objetos de su ira. And so it's for our sake that God did something. De manera que es por amor a nosotros que Dios hizo algo. If we do not appreciate the truth of who we were apart from Christ, Si nosotros no apreciamos la verdad de lo que nosotros éramos aparte de Cristo, then we will not appreciate what God did for us. entonces no vamos a apreciar lo que Él hizo a favor nuestro. The gospel is only for sinners. El Evangelio es solo para pecadores. It's only for people who recognize that they have sinned against a holy God. Es solo para personas que han reconocido que han pecado ante un Dios santo. And then we are candidates for the good news that Paul is going to give us here in this passage. Y entonces somos candidatos para las buenas noticias que Él nos da, el apóstol Pablo nos da en este pasaje. The next word is the word him. La siguiente palabra es la palabra Él, So we ask, who did God do something to? de manera que podemos ver a quién fue que Dios le hizo algo.
And the answer is Jesus Christ, the sinless Son of God. Y la respuesta es, le hizo algo a Jesucristo, el Hijo de Dios sin pecado. Obviously sinless in his deity as the Son of God, Obviamente sin pecado en su deidad como Hijo de Dios, but important for our purposes and for our sake, sinless in his humanity. pero también muy importante para nuestros propósitos y para nuestro interés, era sin pecado aún en su humanidad. The four major writers of the New Testament letters testify to his sinlessness. Los testimonios de las epístolas del Nuevo Testamento, los 4 versículos testigos principales dan testimonio de esto en sus escritos. Paul says here in the verse we are looking at that he knew no sin. Lo dice Pablo aquí en el texto que tenemos de que él no conoció pecado. Jesus did not have a sin nature. Jesucristo no tenía una naturaleza pecaminosa. Each of us have one. Cada uno de nosotros sí la tiene. We are tempted within ourselves and we're tempted externally. Somos tentados dentro de nosotros mismos y somos tentados también externamente. And though Jesus was tempted in all points as we are, Y aunque Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, he did not have a sinful nature to respond to that temptation. él no tenía una naturaleza pecaminosa que respondiera o reaccionara a esa tentación. And so the writer of Hebrews said he was without sin. Y así el autor de la epístola a los Hebreos dice que él estaba o era sin pecado. Very quickly, Peter in 1 Peter 2:22 says he committed no sin. También primera de Pedro, el apóstol Pedro dice en su primera epístola 2:22 que él no hizo pecado. And the apostle John in 1 John 3:5 said, in him there is no sin. Y el apóstol Juan en primera de Juan 3:5 dice que en él tampoco hay pecado, no hay pecado. But I think more important than the testimony of these four writers is the testimony of Jesus himself. Pero más importante aún que el testimonio de estos 4 escritores es el testimonio de Jesús mismo. Two statements in John chapter 8. 2 declaraciones en Juan capítulo 8. In verse 29, he said, I always do the things that are pleasing to the Father. En el versículo 29 él dijo, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Now for you or I to say such a thing would be the height of spiritual pride. Para que si uno de nosotros dice un asunto así, una declaración así, sería lo más grande de un corazón orgulloso. But Jesus was simply stating what he knew to be true. Pero Jesús sencillamente estaba declarando lo que él sabía que era verdad. He always pleased the Father Él without siempre exception. agradaba a su Padre y sin excepción. A few verses after that, Jesus is in a dialogue with a group of Jews that are becoming increasingly hostile. Unos pocos versículos más adelante, el Señor Jesús tiene un diálogo con algunos judíos que se habían convertido un poco hostiles contra él. In fact, at one point he says to them, you are of your father, the devil. Y de hecho, en uno de los momentos le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. We have a phrase in America, that's not the way to win friends and influence people. Tenemos un dicho en América que dice en los Estados Unidos de que esa no es la manera de ganar amigos y de lograr influencia en la gente. So it was indeed a hostile environment. De manera que él se encontraba en un ambiente hostil. And in that hostile environment, Jesus dares to ask this question. Y en ese ambiente hostil, él se atrevió a hacer la siguiente pregunta. Which of you convicts me of sin? ¿Cuál de ustedes me acusa de pecado? He dared to ask that question because he knew the answer. Él se atrevió a hacer esa pregunta porque él sabía la respuesta. Not only was he facing these hostile Jews, but as we picture this, around him would have been the 12 apostles or disciples. No solamente estaba él allí frente a estos judíos que estaban hostiles a él, sino que él sabía que también que junto a él estaban sus apóstoles, Who were with him every day, 24 hours a day. que estaban con él todos los días, las 24 horas del día. And if there had been a single sin in the life of Jesus, they would have picked up on it. Y si hubiera habido aunque sea un solo pecado en la vida de Jesús, ellos se hubieran dado cuenta. But Jesus dared to ask the question because he knew the answer. Pero Jesús se atrevió a hacer la pregunta porque él sabía la respuesta. But there's even a greater testimony to the sinlessness of Jesus. Pero todavía hay un testimonio aún más grande en cuanto al hecho de que Jesús es sin pecado.
At his baptism, as recorded in Matthew chapter 3, God the Father said from heaven, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Según el texto de Mateo capítulo 3, donde se registra el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, la voz del Padre se escuchó que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda mi complacencia. And again on the Mount of Transfiguration in Matthew 17, God again says, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Y una vez más en el monte de la transfiguración se volvió a escuchar la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. This is the infinitely holy God who is saying this. Este es el Dios infinito y santo que está diciendo esto. If there had been one single sin in the life of Jesus, Si hubiera habido un solo pecado en la vida de Jesús, God the Father would not have said that. Dios el Padre no hubiera dicho eso. So Jesus was absolutely without sin, De manera que Jesús era absolutamente un hombre sin pecado. or to say it differently, he was perfectly obedient to the will of God for 33 O years. para decirlo de otra manera, él fue perfectamente obediente a la voluntad de Dios por 33 años. This is the one who, for our sake, God did something. Es a este que Dios, por amor a nosotros, le hizo algo a él. What did God do? ¿Qué le hizo Dios a él? Paul says God made him to be sin. Pablo dice que Dios le hizo pecado. The text does not say God made him to be a sinner, El texto no dice que Dios le hizo pecador, but God made him to be sin. sino que Dios le hizo pecado. This is Paul's way of saying that God made him to bear our sin. Esa es la manera de Dios decir que Dios hizo que él cargara con nuestros pecados. We know that the Bible is its own best commentary, Nosotros sabemos que la Biblia es su mejor comentario. El comentario de la Biblia lo hace la Biblia misma. and we can go to just a couple of verses of Scripture at this point. Y en este momento podemos ir a un par de pasajes de las Escrituras. Isaiah 53:6. Isaías 53:6. I'll give you a chance to turn to that. All we like sheep have gone astray. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. We have turned to our own way, Cada cual se apartó por su camino. and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. So the prophet Isaiah is saying that we are sinners. El profeta Isaías está diciendo que nosotros somos pecadores. All of us, we've gone astray. Todos nosotros nos descarriamos. But God has taken the sum total of all of our sin and laid it upon Christ. Pero Dios está tomando la suma total de todos nuestros pecados y lo está colocando sobre Jesús. Or shall we say he has charged the guilt of our sin to his own Son? O Él está poniendo toda la culpa de nuestro pecado y lo puso sobre su Hijo. Peter in 1 Peter 2:24 says it quite a little bit differently. Pedro, en 1 de Pedro 2:24, lo dice un poco distinto. Should I go ahead and read it? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. So God the Father laid our sin upon Christ, and he himself bore those sins on the cross. De manera que Dios el Padre colocó nuestros pecados sobre Jesús en la cruz, y Él mismo lo cargó por nosotros. Now what's the significance of this? ¿Cuál es el significado de esto? As Jesus hung on the cross, Según Él estaba allí colgando de la cruz, God poured out his just and holy wrath, Dios derramó su ira justa y santa, the wrath that we deserve because of our sin. la ira que nosotros merecemos a causa de nuestros pecados, He poured out on his Son, la derramó sobre su propio Hijo, and he did this for our sake. y lo hizo por amor a nosotros. You remember that in the Garden of Gethsemane, on the night before the crucifixion, ¿Recuerdan que en el huerto de Getsemaní, la noche de su crucifixión, Jesus prayed, "O my Father, if it be possible, let this cup pass from me." Jesús oró al Padre diciendo: Señor, si fuese posible, quite esta copa de mí? In the Old Testament, a cup was a metaphor for the wrath of God. En el Antiguo Testamento, la copa era una metáfora con respecto a la ira de Dios.
And so when Jesus is praying, may I not have to drink this cup, De manera que cuando Jesús está diciendo que yo no tenga que beber esta copa, he was actually praying, Father, may I not experience your wrath. él estaba pidiéndole a Dios, Señor, yo no quisiera tener que experimentar tu ira. But then he added, nevertheless, not as I will, but as you will. Pero sin embargo él añadió, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Not only did God the Father do something to him for our sake, No solo Dios el Padre le hizo algo a él por amor a nosotros, but Jesus accepted his role for our sake. sino que Jesús aceptó su papel por amor a nosotros. He accepted his mission to bear the wrath of God. Aceptó la misión de llevar sobre sí la ira de Dios. As Paul says in 1 Corinthians 15:3, Como dice Pablo en 1 Corintios 15:3, Christ died for our sins. Cristo murió por nuestros pecados. Now this is the most common understanding of the gospel. Este es el entendimiento más popular y común del Evangelio. I grew up in church from infancy on. Yo crecí en la iglesia desde mi niñez. It was a good church. Era una buena iglesia. And the gospel was preached continually. El Evangelio se predicaba continuamente. But the gospel, at least as I understood it at the time, was only Jesus died for me. Pero según yo lo entendía en ese momento, el Evangelio era simplemente Jesús murió por mí. Now that is indeed glorious news. Esas son unas noticias gloriosas realmente. When we think that we could have experienced the wrath of God, Cuando pensamos que nosotros pudimos haber experimentado la ira de Dios, except that Christ took our place and experienced God's wrath on our behalf. a menos que Cristo hubiera llevado esa ira y lo hubiera ocupado en nuestro lugar, el lugar que merecíamos nosotros bajo esa ira. So Christ's death on the cross is indeed good news. De manera que la muerte de Cristo en la cruz realmente son buenas noticias. But there's more than that. Pero hay más que eso. The gospel is more than that Christ died for our sins. Hay más en el Evangelio que el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados. And we see this in the remainder of 2 Corinthians 5:21. Y vemos esto en el resto de nuestro pasaje de 2 Corintios 5:21. Paul says, so that in him we might become the righteousness of God. El apóstol Pablo dice allí, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Now that also is a statement that's difficult to understand. Esa es una declaración que también es difícil de entender. Just as when Paul said he made him to be sin, we need to go elsewhere in Scripture to see what Paul is talking about. Así como cuando él dice él fue hecho pecado, tenemos que ir a otros pasajes de las Escrituras para entender de lo que está hablando. So we need to go elsewhere to find out what he is saying when he says that we may become the righteousness of God. Así también tenemos que ir a otros pasajes para poder entender lo que significa cuando él dice que somos hechos justicia de Dios en él. There are a number of verses that we could look at, but one is Romans chapter 10, verses 3 and 4. Hay un número de pasajes a los que podemos ir para ver esto. Uno de ellos es Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4. If you'll read that. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Notice that Paul says the Jews did not submit to God's righteousness. Observen que está diciendo que los judíos no se sometieron a la justicia de Dios. And then he says, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Y luego dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. That is, he's the end of the law of having to attain righteousness or righteous standing before God. Eso en cuanto al fin de la ley, en cuanto a tener ese estatus legal de justicia delante de Dios en Cristo. Paul is not saying that we no longer have a responsibility to obey the law of God. Pablo no está diciendo que ya nosotros no tenemos la responsabilidad de obedecer la ley de Dios. But what he is saying here is that though the Jews look to their own supposed righteousness, Christ takes care of that. Sino que lo que está hablando es de cómo los judíos buscaban el establecer su propia justicia. En ese sentido, Jesús se hizo cargo de eso. Remember that at the beginning of the message I talked about the sinlessness
or the perfect obedience of Christ? Recuerden que les hablaba al principio del mensaje acerca de la no pecaminosidad de Jesús o de su justicia Or the perfect righteousness of Christ? o la perfecta justicia de Cristo. Now we understand that Christ died in our place Nosotros entendemos que Jesús murió en nuestro lugar to pay the penalty for our sin. para pagar la culpa o penalidad de nuestro pecado. But what Paul is saying is that Christ also lived in our place. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es que también Él vivió en nuestro lugar. And that perfectly righteous life that he lived for 33 Y years, esa vida perfectamente justa que Él vivió por 33 años, he did it on our behalf, lo hizo a favor nuestro, por amor a nosotros, on behalf of all those who trust in him. a favor de todos aquellos que confían en Él. And so as a result, God did something like this. De manera que como resultado Dios hizo algo como esto. He took our sin and he charged it to Christ. Tomó nuestros pecados y los puso en la cuenta de Cristo And he took Christ's righteousness and credited it to us. y tomó la justicia de Cristo y nos las acreditó a nosotros. So now we stand before God with our sins forgiven, De manera que ahora estamos frente a Dios con nuestros pecados perdonados, but more than that, clothed in the perfect righteousness of Christ. pero más que esto, nosotros estamos vestidos con la justicia perfecta de Jesús. A man once asked me, why do we need both? Un hombre me preguntó, ¿y por qué necesitamos las dos cosas? I mean, isn't just forgiveness of my sin good enough? ¿No es suficiente el perdón de mis pecados? He was a man who worked outside in the dirt, planting trees and bushes. Era un hombre que trabajando, sembrando, cultivando árboles y demás. Era un trabajo sucio. It happened to be the day that he asked me that question was a hot, humid July day. Y el día en que él me hizo esa pregunta, por casualidad, era un día bien húmedo, caliente de julio. And so I asked him, suppose that you were coming from a day out planting bushes and trees and so forth, and you were hot and sweaty and your clothes are dirty. Imagínate que tú estás al final de un día en el que tú has estado ahí trabajando, plantando, quitando, y tú estás todo lleno de sudor y lleno de sucio. What do you need to do before your wife will gladly accept you at the dinner table? ¿Qué tú tendrías que hacer para que tu esposa te reciba con gusto en la mesa para comer? He said, well, I need to take a shower and change clothes. Él dice, bueno, yo necesitaría darme una ducha y cambiarme de ropa. I said, well, let's suppose you just take a shower, but put back on those same dirty clothes. Pero vamos a suponer que tú tomas la ducha, pero te pones la misma ropa que tú tenías antes. He said, oh, I'd never do that. Dice, no, yo no haría eso nunca. I said, well, then let's reverse it. Just skip the shower, but change clothes. Pero vamos a ponerlo de otra forma. Salta en la ducha esa y cámbiate de ropa. He said, I wouldn't do that either. Dice, tampoco voy a hacer eso. I said, so you needed to take a shower and put on clean clothes. Entonces tú necesitas darte la ducha y cambiarte la ropa. He said, yes. Y él dijo, sí. I said, that's what God did for you. Y yo dije, eso fue lo que Jesús hizo por ti. He washed you clean. Él te lavó. He washed you clean in the blood of his son. Él te lavó en la sangre de su hijo. And then he clothed you with the perfect righteousness of Christ. Y luego te cambió, te puso la ropa de la justicia perfecta de Cristo. He smiled and he said, I get it. Y la sonrisa de ustedes dice, él sonrió y dice, lo entendí. And we also need to get it. Y nosotros también necesitamos entenderlo. Now, how does this righteousness become ours? Ahora, ¿cómo esta justicia es que viene a ser nuestra? And it's through faith in Christ. Y esto es por medio de la fe en Cristo. Now, faith, I think, is difficult to define. La fe es difícil de definir. It's described in different ways depending on the circumstance in the Bible. Se describe de diversas maneras dependiendo de las circunstancias en la Biblia. And I believe that in the context of our salvation, faith has two elements. Y yo creo que en el contexto de nuestra salvación, la fe tiene dos elementos. First of all, it's a renunciation of any confidence in our own goodness. Primero es una renuncia a cualquier confianza que podamos tener en nuestra propia bondad. I asked a young man, what hope do you have for going to heaven? Yo le preguntaba a un joven, ¿qué ayuda tú tienes para llegar al cielo?
And he said, well, I think my good works are going to outweigh my bad works. Él dice, bueno, yo creo que mis buenas obras son más que mis malas obras. You know, God will look at the good works, subtract the bad works, and I'll end up with a positive balance. Dios toma las buenas obras, le suma las malas obras y tiene un balance positivo, está bien. That's confidence in himself. Eso es confianza en uno mismo. That is the greatest obstacle we have to evangelism in the United States. Ese es el obstáculo que tenemos más grande para el evangelismo en los Estados Unidos. It's pretty easy to teach the gospel to someone who knows he's a sinner. Es fácil de explicar el evangelio a una persona que sabe o reconoce que es pecador. But it's the people who think that they're good. Pero son las personas, aquellos que piensan que son buenos. The typical answer to that question, how do you expect to go to heaven, is, well, I've never murdered anyone. Cuya respuesta típica cuando le preguntan por qué tú piensas que vas al cielo, ellos dicen, porque yo no he matado a nadie. As if that's the only sin. Ese es el único pecado. And so we have people who are trusting in their own goodness. De manera que nosotros vemos a personas que están confiando en su propia bondad. And we have to come to a place where we renounce any confidence in that goodness. Y nosotros tenemos que llegar al punto en el que nosotros renunciemos a cualquier confianza en nuestra bondad. The second word is the word reliance. La segunda palabra es la palabra confiar en Having o renounced descansar en. any confidence in our own goodness, Al renunciar a cualquier confianza en nuestra propia bondad, we have to rely entirely on the shed blood and the perfect righteousness of Christ. tenemos que descansar completamente en la sangre derramada y en la justicia perfecta de Jesucristo. And that's how we express faith. Y es de esta manera que nosotros damos expresión a la fe. Now, I'm sure that what I've said thus far is well known to most of you. Yo estoy seguro que esto que yo he dicho hasta aquí es bien conocido por todos ustedes. But the application that I would like to make for us today is this. Pero la aplicación que yo quisiera hacer para todos ustedes hoy es la siguiente. We must, by faith, embrace the gospel every day. Nosotros tenemos que abrazar el evangelio cada día por la fe. It's very common, having come to Christ by faith for our salvation, Es muy común, habiendo venido a Cristo a través de la fe para nuestra salvación, then to revert to a works relationship with God in our minds. luego regresar en nuestras propias mentes a una relación con Dios basada en nuestras obras. In fact, that idea is actually taught in some of our churches. Y de hecho, esa idea a veces aún es enseñada en algunas de nuestras iglesias. And sometimes it's taught more by what the pastor does not say than by what he says. Y a veces se enseña más por lo que el pastor no dice que por lo que dice. Because a works relationship is our default setting that we automatically revert to. Porque una relación basada en esas obras con Dios es algo a lo que nosotros automáticamente nos regresamos. Think of yourself in a rowboat. Piensen en ustedes en A boat. un Yeah. bote de remo, Yeah. o una yola. And you're rowing upstream. Y ustedes están remando Yes. en contra de la corriente. And that stream is self-righteousness or works, whatever we want to call it. Y esa corriente son la justicia personal o las obras, como ustedes quieran llamarlo. The moment you take your oars out of the water, El momento en el que tú saques los remos del agua, you begin to drift backward in that stream of performance. tú comienzas a regresarte en ese aspecto en el que de tu obrar personal. And this is true in our application of the gospel. Y esto es verdad en nuestra aplicación del evangelio. We need to, by faith, embrace it every day of our lives. Necesitamos abrazarla por fe cada día de nuestras vidas. Because when we let up on that, we begin to drift into performance. Porque cuando nos descuidamos, inmediatamente terminamos entonces viviendo en base a lo que realizamos delante de Dios, por lo que hacemos. And so my prayer is that all of us will learn to embrace the gospel every day. De manera que en mi oración es que todos aprendamos a abrazar el evangelio cada día. My favorite quotation outside of the Bible Mi cita favorita fuera de la Biblia comes from a hymn. In English, it's called The Solid Rock.
Christ the solid rock. Viene del himno la roca de nuestra salvación. No me acuerdo el título ahora en español. And the first line of that hymn is Y this: la primera línea de ese himno es la siguiente. My hope is built on nothing less Mi esperanza no está basada en nada más than Jesus' blood and righteousness. que en la sangre de justicia, en la sangre de Jesús y su justicia. See, this hymn writer got it. Jesus' blood and his Este righteousness. escritor entendió el asunto, la sangre de Jesús y la justicia de Jesús. Now, he says, my hope is built. Él dice, mi esperanza está edificada sobre. Hope for what? ¿Esperanza de qué? For eternal life only? ¿Para vida eterna nada más? Well, that's certainly a central part of our hope. Bueno, ciertamente eso es una parte central de nuestra esperanza. But my hope is for God's favor and blessing on my life each day. Pero mi esperanza es por el favor y la bendición de Dios para nuestras vidas cada día. And so my hope for God's blessing on my life today De manera que mi esperanza para tener la bendición de Dios para mi vida cada día, hoy, is the merit of Jesus' blood es and el, righteousness. es el mérito de la sangre de Jesús y su justicia. The watch that I'm holding in my hand is powered by a tiny battery. El reloj que yo tengo en mis manos funciona por batería, unas pequeñas baterías que tienen. All of our watches today are like that. Los relojes nuestros de hoy en día todos son así. There was a day when that was not true. Pero hubo una vez cuando eso no era así. The watches were powered by what was called a mainspring. Eran relojes que funcionaban por cuerda, con un It was a spring coil. que había, que era una especie de fibra de metal envuelto. And so this little, whatever we call it here, had two functions. De manera que esa manivela tenía dos funciones. It could correctly set the time, Podía poner el reloj en hora, but also it wound that mainspring. pero también le daba la cuerda a ese spring que había dentro del reloj. When I graduated from high school, Cuando yo me gradué de escuela secundaria, my parents gave me a wristwatch. mis padres me regalaron un reloj. I'd never had one before, Yo nunca tenía un reloj antes. and they were expensive in those Y days. eran muy caros en esos días. You couldn't go to Costco and buy one. Ustedes no podían ir a Costco a comprar un reloj como ahora. So I was so proud of that watch. Y yo estaba tan orgulloso de ese reloj. But the next day I noticed it had stopped. It was no longer running. Pero el día siguiente yo me fijé que se había detenido, no estaba corriendo. Well, I knew what the problem was. Y yo sabía cuál era el problema. I had not wound the mainspring. No le había dado cuerdas al reloj. And so I quickly formed the habit of winding that watch every day. De manera que yo pronto adquirí el hábito de darle cuerdas al reloj todos los días. Now, the point of that little story is this: El punto de esta pequeña historia es el siguiente. the gospel is the mainspring of the Christian life, El evangelio es esa cuerda, ese spring de la vida cristiana. and we need to wind it every Y day. tenemos que darle cuerdas cada día. Let's pray. Vamos a orar. Our Father, we thank you for the tremendous good news that we have, Padre, te damos gracias por las tremendas buenas noticias que tenemos. that Jesus, for our sake, absorbed your just and holy wrath, Que Jesús, por causa nuestra, por amor nuestro, absorbió tu ira santa. so we are delivered forever from the wrath of your holiness. Para que nosotros estemos libres para siempre de la ira de tu santidad. And he also lived that perfect life, Y también vivió esa vida perfecta which you have credited to us. que tú has puesto en nuestra cuenta. And so we thank you that we stand before you today, De manera que te damos gracias de que estamos delante de ti hoy, washed in his blood lavados en su sangre and clothed in his righteousness. y vestidos en su justicia. Father, help us to live by this great truth every day of our lives. Padre, ayúdanos a vivir por esta gran verdad cada día de nuestra vida. And out of gratitude for what you have done for Y us, por gratitud por lo que tú has hecho por nosotros, may we love you que nosotros te amemos and obey you y te obedezcamos and serve you. y te sirvamos. And we ask this in Jesus' name. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you.